Ahora sí. Buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Buenos Perdedores. 7 minutos y medio ya han pasado de las 8. Tuvimos un problema en la entrada y nos estamos cocinando acá en este estudio. A fuego lento. Ah, sí. Cuando digo nos, bueno, hablo de Franco Insúa y de Rodrigo Michelotti, que está enfrente mío. Lo veo poco. Estoy viendo las cejas nada más. Hay muchos bártulos en el medio. Va a haber que hacer algo con esto. Y la cabina, mirá, ahí está Lucho. En las teclas, mirá, siempre tan fachero, ¿no? Siempre tan firme, junto a nosotros. @LuchitoCay. Me parece, menos mal que no te escuchó, Ahora lo vamos a repetir. Bueno, ya entraste, no pude hacerlo de la entrada triunfal y todo ese chamucho. Entraste diciendo fuego lento, así que ¿cómo estás? Pero bueno, viejo, ¿le molesta todo a usted? Nada me molesta, solo finjo. Haga. Si usted ya empezó con ahora sí, la gente no sabe que ahora sí, ahora no. ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es que había hablado durante 2 minutos y estaba desconectado el micrófono, cosas que pasan. Entonces ya entré como desganado a hacer de nuevo todo este blablerío. Pero bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Todo bien, por suerte, todo en orden. No voy a entrar en detalles, ¿para qué, no? Vamos a decir lo de siempre y el típico discurso y listo. ¿Usted cómo va? ¿A quién le importa cómo estoy? Así que... bueno, gracias. No, yo hablo de mí, Okay. No, todo muy bien. Estuve esperando mucho este viernes. No por el programa, sino para que se termine la semana. Claro. Sí, 7 días que a veces, viste, parecen más. Bueno, esa de la relatividad del tiempo ya hemos hablado. Upa. Ya entraron, Con cualquier cosa entran y les gusta acabar pozos. No. En donde no hay. Ahí está Lucho, regresó. ¿Cómo era el Instagram de Lucho? @LuchoCay, ¿no? LuchoCay, ok. No. Ahí te lo dije igual, pasalo. Claro, bueno, no importa. ¿De qué vamos a hablar? ¿Tenés idea? De esto, mirá. Ah, sí. Bueno, no de eso porque... A ver, vamos de nuevo, Ahí está. ¿De qué vamos a hablar, Rodri? De esto, mirá. Eso, antes del y después del esto. Ok. Vamos a hablar entonces de... Déjeme decirlo, de un tipo... de un tipo al que se le asignan distintas cualidades, ¿no? Por ejemplo, complicidad. Un tipo pacifista, dicen algunos también. Lo tildan en algunos colores suyos de sepulcral, de ruidoso y de ensordecedor quizás también, de otorgador, hay una famosa cita, de triste, perplejo, bueno. Sí, tiene todos los matices. Tiene absolutamente todos los matices. ¿De qué estamos hablando? Dígalo. ¿No lo quería decir usted? No, nunca. Yo no lo voy a decir. Ok. Se dice solo. Yes. Vamos a hablar del silencio. ¿Cómo le fue con este tema en la semana? Mirá, es un tema, un concepto que suelo vivir mucho, que suelo frecuentar. Me gusta, pero usted sabe, y ya dijimos en un momento que vivía solo, y a veces el silencio en soledad es un poco perturbador. Son las menos, pero sí es verdad que no voy a pintarlo todo de colores porque... Le agradezco. Porque me ha hecho mal muchas veces y tenía que taparlo con algo. Igual, no sé si a usted le pasa que nunca se puede estar en silencio absoluto. No sé si existe el silencio realmente, tipo... Siempre hay como un pitido de fondo o algún sonido. Nunca hay silencio absoluto en ningún lado. Sí, medio que nos acostumbramos a un silencio también, sí, ficticio. A mí también se me vino, cuando dije vamos a hablar del silencio, me puse a pensar y se me vino exactamente la soledad, como compañera y hermana, sí, como madre, quizás. Y me di cuenta que cuando estoy solo,
digamos, mido mi estado de ánimo en los minutos / horas que paso en silencio. Cuando, por ejemplo, alguien afuera dice, acá no hay nadie hace 2 días, rescáteme, porque estoy mal. Cuando uno empieza, de alguna manera, desempolvar recuerdos, como lo hice yo, sobre mi soledad, me di cuenta de eso. Si estoy mucho tiempo callado, algo pasa. Y veo que generalmente en las personas es así. La persona de pocas palabras tiene algo alrededor. Paz. Sí. O capaz que adentro lo que menos hay es paz. Sí, sí. Pero muchas veces pasa que resalta sobre las otras personas justamente por no tener ese ruido constante, ¿no? Que se le llama palabras o charla o ruido simplemente. Pero yo soy, no sé si usted, con usted no mucho, pero suelo ser bastante callado. Y muchas personas solo por estar callado ya me preguntan si me pasa algo, si estoy bien, si me pasó algo en el día, ¿viste? Y no solo que si me pasó algo es muy mala forma de empezar la conversación, sino que por estar callado no significa nada. No sé si a usted le habrá pasado. Sí, cuando uno está callado, generalmente alrededor empiezan a suponer cosas y cuestiones negativas, porque quizá de alguna manera se ve como que estás encerrado en algún pensamiento o en alguna situación de la que no crees capaz salir o no podés. Entonces es como que te dicen, dale, hace un poco de ruido, que estamos acostumbrados a eso como sociedad. Bueno, también la gente que hace mucho ruido debe tener sus cosas. Vamos a hablar un poquito sobre, que ahí se me cae absolutamente todo, sobre personajes charlatanes, otros más silenciosos. También es una cuestión muy religiosa en la historia, el silencio, el voto de silencio, que vamos a hablar, el peso del silencio en las religiones. ¿Tiene algún silencio favorito? No me lo puse a pensar, pero sí, tengo. No sé. Vio que suyo, dígame, inspíreme. No, pero vio que mucha gente dice que después de, supongamos, una fiesta en la que hubo mucha música, llegás a tu casa y quizás no hay silencio, quizás todavía tenés la música en la oreja, susurrándote porque el oído quedó aturdido, pero eso te genera cierta paz. Fiestas a las que nunca fui, ¿no? Pero generalmente el cambio del estruendo con el mutismo genera también un cambio en el ánimo. Y por ejemplo, otros silencios son mejores acompañados de sonidos que hacen como de cómplices del silencio. Por ejemplo, volvemos al mar. El sonido del mar, que en cierta manera trae la paz que intenta traer el silencio, pero lo mejora. Y ahí se viene la frase para los hombres, ¿no? La frase de Borges, que la han escrito un montón de pensadores y mismo en cualquier esquina se escucha, que es: si tus palabras no van a mejorar, etcétera. El silencio me trajo la soledad y después me trajo el ansia de tenerlo. Y a veces no importa tanto lo exterior, sino lo interior, porque a veces cuando se dice el silencio ensordecedor, quizá el afuera te acompaña, pero por adentro tenés 2 batallones. Claro, lo ensordecedor tal vez son tus pensamientos.
Exactamente, por eso vamos a hablar de los dos silencios. Que en realidad viste que es muy difícil, como usted decía, el mar, por ejemplo, tal vez es una analogía muy buena de que más de una vez me pasó sentirme en silencio en la playa. Hasta que me concentro en el ruido que hay y empieza a ser aturdidor, pero de buena forma, porque es un ruido que me gusta, pero muy fuerte, un ruido muy fuerte que antes no notaba, tal vez por estar concentrados en otras cosas o en pensamientos mismos. Y también me pasa con la cabeza que siento que como que para mí es un ruido. Estoy callado, pero para mí hay un ruido. Más todavía en mi casa, que estoy solo, entonces siento que estoy constantemente con ruido, digamos. Pero en realidad son pensamientos y no hay ruido. Es silencio hasta en mi cabeza, ¿entendés? Pero uno lo interpreta como sonido. Y suele ser un ruido no tan amigable ese, quizás. No siempre, pero bueno, a veces. Bueno, bien. A ver, no voy a ser tan pesimista. Sé que... ¿Lo esperaba usted? No, bueno, pero no todo, no siempre. Pero más que la connotación, el hecho en sí de no darme cuenta, saberlo, pero nunca haberlo pensado, de decir, che, lo que yo pienso no es ruido ni en mi cabeza, ¿entendés? Solo por yo saber cómo suena esa palabra y al pensarla y en una oración o lo que sea, siento como si estuviera hablando, y conocer mi voz también es como si al pensar utilizaría también mis recuerdos de la sonoridad de mi voz y de las palabras y simular como si realmente estuviera hablando y no. Exactamente. No me acuerdo cuándo hemos decidido este tópico, 2 días atrás, no sé, y tuve la buena noticia, que me la dio usted quizás sin querer dármela, que lo acompañó con una canción que me gusta mucho, y la vamos a usar como primer tema porque en el programa pasado hubo un tipo integrante de esta banda que estuvo hablando acá. Así que, ¿te parece, Lucho, si escuchamos la canción? Silencio. Hemos escuchado el tema de los tipitos y nos hemos dado cuenta, mientras transcurría este temón, que no hemos dicho nada de lo que solemos decir antes de poner el primer tema. Ni la presentación, ni el número, las redes. Bueno, así que es tu momento. Es el momento. En Instagram nos pueden seguir como @buenosperdedores, todo junto y en minúscula. En YouTube también como Buenos Perdedores separado. Y si no, en vivo, cualquier asunto, cualquier cosa que nos quieran mandar, buena o mala, al 2. Bien. Yo quería contar una historia o hablar un poquito de lo que hablamos siempre, que es un poco de la antigüedad clásica, por ejemplo. Que en la antigüedad clásica, usted bien sabe, se festejaba la retórica elocuente, verborrágica, y por el contrario, a los tipos más bien lerdos, más bien quedados, se los dejaba fuera de esos asuntos, ¿no? Ahí tenemos a los grandes oradores griegos, por ejemplo, abogados. Los abogados con capacidad de elocuencia ganaban casos sin importar lo que defendían, sino el poder del manejo de la palabra hacía que salgan victoriosos. Chamulleros, ¿no?, del siglo presente. Pero estamos hablando de la antigüedad clásica, donde todo se basaba en la palabra, como bien dicen los griegos. Usted sabe que ahí igualmente el silencio no era infrecuente. Había silencios sagrados, religiosos, que es lo que estuvimos adelantando al principio del programa. Y un tipo que le va a sonar seguramente, llamado Pitágoras, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Quiere decir, llegabas a la escuela pitagórica, decía: bienvenido, usted tiene prohibido hablar durante los 2 primeros años.
si logra pasar ese desafío, seguirá siendo mi discípulo. Linda manera, ¿no? Hacer un filtro del alumno. Hermosa, me encantaría, ¿Qué? ¿Estar 2 años en silencio? Sí, ir a un instituto así. Que las pruebas sean así, de virtudes, de no sé. Sí, hubiese estado bueno, nacimos un poquito tarde para eso. El silencio era fundamental entre los pitagóricos, y Plutarco, por ejemplo, decía que el silencio era algo profundo, y que el silencio era divino. Él decía que el silencio se aprendía de los dioses, y que de los hombres se aprende la palabra, que para Plutarco era una cosa, una bajeza, era de las peores cosas que tiene el hombre. Por eso invitaba a ser silenciosos como una manera de acercarse a la dignidad y a la conmiseración, que muchas veces el silencio cumple ese rol. Creo que coincido bastante con ese señor. Y me hizo pensar que tal vez todas las palabras son mentiras, ¿no? De una forma u de otra son mentiras. No, nunca van a expresar exactamente lo que queremos decir, aún de la forma más acertada posible. En algún sentido estás mintiendo, porque hay formas de evadir la verdad infinitas. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Los abogados son el principal ejemplo. Se mueven en la línea de la ley y así todo pueden hacer que un homicida salga ileso. Así son los leguleyos. Se dedican a eso, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, los griegos y lee párrafos donde hablan tipos locuaces y quizás dicen una mentira de una manera tan linda que eso le da valor a la palabra, y quizá, si uno está descuidado, le da valor a la idea. Y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Cuando la palabra es tan prolija que llega a tal efecto de convencerte de algo que vos sabés que no es así, pero te dejaste seducir. El chamullo. Hay una deidad que hipnotizaba mediante el habla. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un poco así. Bueno, como un poquito el flautista de Hamelin también se me vino de la mitología. El flautista de Hamelin, pero que con el sonido hipnotizaba. Y es un poquito así, ¿no? A veces las religiones o las personas que tienen un buen manejo del lenguaje tienen tan pulido el habla que te pueden llegar a atrapar en una especie, en lo que sea, ¿no? Te pueden atrapar o en una de estas estafas piramidales que a mí me han llegado a meter, pero no entré por mi vagancia con respecto a esos temas. Pero hay muchas personas que entran, se comen todo el chamullo y bueno, están ahí como un soldadito más, o en un montón de otras esferas que capaz no conocemos. Políticas, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, le gustó, ¿no? Porque yo iba a tirar una más pesimista, pero como usted ya me tildó, yo digo, bueno, a ver, ¿cuál? Ahora, dígala. Vamos. Como por ejemplo vivir en una sociedad en el medio de la ciudad. Bueno, listo, cortale el micrófono. No, porque empieza a matar a todos. No, yo arranco. No, está muy bien igual. Y tiene razón. ¿Y cuántos cuentos nos hemos comido? Somos hijos de cuentos contados y creídos. Bueno, nada, iba a citar un libro, pero no. Si te lo... Al revés ahora el juego. No, un libro muy interesante que hablaba de todo el cuento que nos comimos con respecto a... Pero empezaba a destruir todo, a la amistad, empezó por las empresas, obviamente, y termina con la familia. Pero es un libro que después se lo voy a prestar, le va a gustar, va a ser su libro de cabecera, me imagino. Y te hablo de que, por ejemplo, la religión se acercó a ese pensamiento que hablábamos de Plutarco, y San Ambrosio, por ejemplo, se preguntaba ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa sino a callarnos para aprender y ser capaces de hablar? No sé si le pasó a enfrentarse con alguien que mientras usted habla y la otra persona permanece callada, usted se da cuenta que no lo está escuchando.
Está pensando en la respuesta. ¿Sabes que me doy cuenta? ¿Sí? Sí. O peor, o está pensando en una anécdota que supere la suya. Ahí el silencio se agradece. Vio, cuando uno está contando algo relativamente importante, se agradece el silencio. O poquito más. O que me diga sí, y pienso igual que vos, o sí, tenés razón, o no, pero listo. Viste, no me cuentes una proeza más grande. Y uno tiene que también tener ese comportamiento. Me acordé, que se me cayó de los recuerdos, que Alejandro Dolina en una entrevista contó que estaba en un bar de España, donde me parece que estaba tocando la guitarra. Bueno, era un bar donde esos que hacen show, ¿viste? Y entra un tipo buscando trabajo, diciendo: yo toco el acordeón. Entonces Dolina estaba con los capos de ese bar y le dicen: bueno, a ver, toca un poco. El tipo toca más o menos, pero estaba... nada, lo iban a contratar. Y Dolina dice: a ver, préstamelo. Claro, Dolina lo toca de los 4 años. Entonces se mandó, viste, un temazo bien tocado. Claro, los tipos del bar dijeron: che, qué bien tocás, que ellos se olvidaron del otro. Le devolvieron el acordeón y dijeron: listo, está bien, Alejandro, sos un capo. Y ahí se dio cuenta, cuando Dolina lo ve salir, la estupidez que hizo. Porque la consecuencia fue que un tipo no consiga el empleo. A veces en reuniones de amigos la consecuencia es mucho menor, pero de todas maneras, en esos momentos, lo útil que es callarse, por más que uno sepa que toca mejor el acordeón, dejar ese momento para el otro a veces está muy bien. Y Dolina cuenta que aún hoy, a la noche, cuando se va a dormir, a veces se acuerda de eso y le agarra insomnio porque se arrepiente, está completamente arrepentido. Sí, lo que a mí me duele es no poder superarme a mí en el hecho de que una vez que vi, ¿no? Primero, tal vez hago un prejuicio y es en vano. Entonces sigo contando, esmerado, poniendo mi energía, tratando de poner detalles en lo que estoy contando. Y si veo que realmente esa persona hizo lo que yo pensaba, ¿entendés? Me respondió cualquier cosa, nada que ver, ¿entendés? Se fue por otro lado. Ya no puedo disimular mi cara de orto, okay, y mi gana de salir de ese lugar, ¿entendés? Y capaz responderle así nomás, pero no puedo. O sea, me gana cuando entro en un estado así, me gana y no puedo. Y eso es lo que me duele a mí, ¿entendés? Porque cada uno tiene su forma de ser y la mía es tal vez de compartir compartir las cosas de cierta forma, y las de otros no, ¿entendés? Se lleva así, seguramente tiene amigos y tiene personas que lo quieren. O sea, el mundo, ¿viste? Es para cada uno un universo distinto. Entonces lo que me jode a mí es no poder superarme a mí, de permitir a los otros ser y yo vivir en simbiosis con los demás, pero no puedo. Sí. Lo que pasa es que cuando uno habla de algo que le gusta o la conversación está teniendo una energía, es necesario y fundamental que pase lo mismo de los dos lados. Que haya una similitud en el interés de parte de ambos, porque si no pasa lo que contó usted recién. A uno se queda sin ganas de hablar y el otro quizá lo agradece y se va tranquilo a su casa, pero no termina demasiado bien ese vínculo. Bueno, pero vio que a veces tal vez vos no buscás contarle algo a otra persona, o no buscás estar con esa persona hablando, pero en un cumpleaños familiar, alguien que no ves tan seguido, o en alguna reunión de amigos, en una fiesta o lo que sea, se da alguna charla con una persona X y para quedar bien o ser buena persona o ser copado, ¿entendés? No cortar tan en seco las conversaciones, o no ser tan obvio en lo que me pasa o lo que me molesta, ¿no? Porque sí admiro a esas personas que pueden, por lo menos por un ratito, por un día, por una noche, fingir que todo está bien, ¿no? Que todo salió bien y no plantear los problemas que tienen, pero bueno. Que nada está perdido. Pero ahí está, ¿cuántas conversaciones uno tiene por no tener que soportar el silencio? La mayoría.
La mayoría es que el silencio a veces provoca una incomodidad. Y no sé por qué es, porque el silencio va pujando y va queriendo ser cortado. Pero cuando uno está con un amigo o con un familiar, como usted dijo, que hace mucho no ve, y la conversación va por el mismo camino que uno puede tener con un tipo que se cruza en un ascensor, y le da un poquito de, no sé si bronca, pero no le saca las ganas de hablar. Porque digo, sos familiar mío, no nos vemos hace un par de años, y me decís, che, está fresco hoy, y la conversación empieza por ahí. Nah, justificame romper el silencio, ya que me querés tanto. O cuando me hablan por mensaje y me ponen, o sea, no sé, me quieren preguntar. Qué loco eso, ¿no? De los silencios en los mensajes. No, pero no iba por ahí, pero me quieren preguntar, ponele, ¿qué hago el viernes a la noche, no? Y empiezan, Rodri, ¿entendés? ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue en el laburo? O sea, una serie de preguntas, viste, que parecen de omitir. Sí, me encantaría apretar el botón que diga omitir. Parecen una enciclopedia cómo empezar una conversación, viste, y te van tirando y no sé cómo salir de ahí, y cada vez le respondo más seco y más cortante para ir al punto, porque sé que quiere llegar a un punto, ¿entendés? Y cuando llega era tan insulso, tan, no sé, o capaz pierde el sentido por todo lo que arrastro ya de la mala onda, porque aparte no es que me responda al toque, es una conversación, no, claro. Es por mensaje, tengo que estar pendiente al celular, que odio estar pendiente del celular, por eso no me habla nadie, porque no le respondo a nadie, y respondo cuando yo puedo y quiero y tengo tiempo, porque si no, tengo que estar ahí con el celular respondiéndote y no dejarte colgado. Odio estar con el celular cerca y que gente me hable al WhatsApp. Es que, ¿ves? Esto también lo traje para hablar, porque yo siento que vivir solo me hizo mal a mí. Fue una decisión mala. Este es el titular. Sí. Acá lo recorta el periodista y me hace quedar mal, pero vivir solo me hizo mal. A ver, dale. Sí, porque me acostumbré tanto a una paz, a un silencio, a una soledad trabajada por mí, ¿no? A pico y pala, para estar conforme o para sentirme bien conmigo. Acá tiene un comentario nuestro amigo Lucho. Pero tan trabajada para estar bien conmigo mismo, con lo que hago, con lo que dejo de hacer, con las decisiones que tomo. Un ambiente, una zona de confort mía, que no es una zona de confort, pero un lugar donde me siento bien, que salgo al exterior y hablo con cualquier otra persona, ¿entendés? O me sacan de ese entorno y ya me perturba totalmente. O que alguien me hable en cualquier momento, a cualquier hora, para pedirme cualquier cosa, ¿entendés? Como si yo fuera, ¿entendés? Que algunos se toman la amistad como favores, ¿entendés? Favores de intercambio y si no estoy, listo, dejo de ser tu amigo, o me enojo, y si te digo que no, y no sé cómo es eso, ¿entendés? Pero bueno, siento que eso, el acostumbrarme a la paz de vivir solo, o a lo que a mí me gusta vivir solo, me hizo mal y me malacostumbré demasiado. No lo estoy equilibrando, no lo estaría equilibrando con la vida en sociedad. Sí, cada vez se hace más difícil estar solo, porque empezás a lidiar con cosas como un teléfono, y cada vez se hace más difícil el silencio por las mismas situaciones, porque tenés conversaciones, puedes tener un montón de conversaciones en absoluto silencio. Por eso hablar del silencio en los mensajes me pareció que traje algo de eso, porque sobre una religión, pero tengo ganas de escuchar un tema. ¿Usted me deja? ¿Cómo no? ¿Sabe cómo se llama? Nos fuimos hoy un poquito, ¿no? Hablando de las cosas que surgían y se pasó. Yo no hablé casi nada de lo que había traído. Sí, bueno, es que nos vamos por las ramas. Me gustó, sí. Es que en la radio, viste, hay que ocupar los silencios, no tiene que haber silencio. Está prohibido, como bien dijo Lucho hace un rato. Justamente. Tengo ganas de escuchar a Carlos Gardel. Lucho, ¿qué tenés por ahí? Ahora sí. Pasó Carlitos Gardel con su tango Silencio. Y estuve hablando un poquito de San Ambrosio y nos hemos ido por las ramas. San Ambrosio fue quien refundó el Tratado de Cicerón. Se convirtió el tratado ese en un manual de conductas para los clérigos, cosa que dudo que a Cicerón le haya gustado. Aparte, en la época de Cicerón no había clérigos, así que miren lo que terminó su tratado. Ahí incluye al silencio como consecuencia de pudor y vergüenza.
y como señal de gravedad. Y sabe que San Ambrosio, dicho obviamente es incomprobable, ¿no? Pero lo que dice San Agustín en sus diarios es que San Ambrosio fue el primero que leyó en silencio. Claro, en una época que se acostumbraba a que todo pase por la palabra, San Agustín abre una habitación y ve que, y de hecho lo escribe así, estaba leyendo sin mover los labios y San Agustín quedó sorprendido por eso. Entonces, a partir de esa anécdota, se lo considera a San Ambrosio como el primer tipo que leyó en silencio. ¿Usted cómo lee? Le iba a decir con los ojos, pero no sé con qué leo. Yo realmente me retiro. En este momento me retiro. No sé con qué leo realmente ahora que me pregunta. Pero lo que sí sé, que pensé más de una vez, es que leo de memoria. Es decir, sí, nadie lee letra por letra y ahí surgen muchas las confusiones que tengo al leer rápidamente. Pero leemos de memoria y hasta oraciones ya se llegan a leer de memoria, me pasa a mí. ¿Obvio eso cuando no tiene vocales? Sí, o te la escriben, sí, cambiada. Entonces, claro, pero yo le preguntaba si leía en voz alta o en silencio. Ah, bueno, no fue específico. Pero cuando acabo con tu anécdota gigantesca del silencio. Mire el contraste que le traigo. Cuando tengo que estudiar en voz alta, para tenerlo en la mente y encima escucharlo y que me quede más. Cuando no estudio, quiero que sepa que no estudio hace... Okay. ¿A qué edad terminé la secundaria? Claro. Bueno. Y cuando es algo que quiero leer porque sí, porque me interesa, en voz baja, ¿no? Para mis adentros, en silencio. Claro. Sí, yo en eso soy igual. Entonces, cuando leo, es como que no hay nadie. En mi casa se vuelve una habitación silenciosa. Sí, igual mi casa... Yo creo que mi vecino debe pensar que no vive nadie hace 6 años ahí, pero bueno, excepto los portazos y cuando se me rompe algún vaso. Pero sabe que sobre la habitación silenciosa, ya que lo ha traído a colación, ¿sabía de la existencia de la habitación más silenciosa del mundo? Que tiene un récord Guinness, o sea, es... chequeado. Literalmente la más silenciosa del mundo. Desconozco. Bien, nuestro tecladista tiene unos comentarios maravillosos. Está prendido el bicho, ¿eh? Sí, no, ahí está. Hoy sale, me parece. Tiene manija. Está en Estados Unidos, exactamente en Seattle. ¿Cómo? ¿Dónde? En Seattle. Ok. Seattle. Ahora sí. Ahí está. En Redmond, ¿no? Ubicado en Seattle. Ok, ya está. Dentro del campus de Microsoft. Lo desarrollaron no para un fin en concreto, sino en sí para ciertas grabaciones y para tener un mejor sonido, aislación sonora, y llegaron a un nivel tan alto que, bueno, consiguió el récord Guinness. Según dicen, en la habitación cambia nuestra percepción. En un primer momento la persona que puede estar ahí, creo que hasta no dejan estar más de 5 minutos porque te podés desmayar. Entonces dice que en un primer momento lo que sucede es que se toma conciencia de los latidos del corazón, de la respiración, se notan y se escuchan mucho más todos los fluidos del cuerpo, lo que estamos digiriendo, todo rebota en esa habitación y lo podemos escuchar. Cada segundo que pasa se perciben más y más cosas, más estímulos. Al cerrar los ojos o al mover los brazos se escucha como un roce de un corcho, como si fuera, ¿no? Que son las articulaciones. Y dicen que los científicos, que si se permanece más de unos minutos dentro, esto lleva a la desorientación y la pérdida del equilibrio. El límite del oído humano es de 0 decibelios. Y el récord Guinness de audición era de menos 9 decibelios. Y adivine cuánto tiene esta habitación de Microsoft. Menos 20 decibelios. Es un montón. Para que te des una idea, el ruido que hacen 2 átomos al chocarse es menos 23 decibelios. O sea, menos 20. Ya, me encantaría estar ahí. No sé por qué me atraen todas las cosas que son así novedosas y únicas. Me encantaría experimentarlas todas. Y me parece maravilloso cómo el silencio nos puede perturbar hasta literalmente romper nuestra homeostasis, ¿no?
desequilibrarnos, desorientarnos, sacarnos de un estado habitual en el que estamos, tal vez por estar acostumbrados a un ruido permanente, y al salir de eso puede que el cerebro tarde tanto en acostumbrarse que se reinicia, ¿no? Hace un backup y te desmaya ahí adentro hasta que se acostumbra, pero es loco que puede tener consecuencias graves, según dicen. Y supongamos que usted tiene la posibilidad de ir. Sí. También supongamos que el encargado que le tiene que decir que a los 5 minutos se tiene que ir no está. Entonces, ¿se animaría a pegarle derecho un tiempo? Es que yo quiero ir para estar más de 5 minutos. Y sí. Yo quiero ir porque capaz que entran todas personas, ¿entendés? Que laburan en oficina 24 horas al día. Y yo voy a entrar, apenas entro me veo tirándome así en el piso, mirando el techo, disfrutando. A los 20 minutos, che, no pasa nada, maestro. No, claro, como en el ciber cuando estás ahí, no, déjame 5 minutitos más. Y capaz que volvería, se me haría adictivo. Pero me gustaría si realmente puedes escuchar la fluctuación de la sangre y de los latidos, el parpadeo de los ojos. Estaría muy bueno ver, no sé, experimentar eso. Sí, como experiencia. Yes. ¿Ya está practicando para cuando vaya? Ajá. Para no meter la misma. No, pero maestro. Sabemos que hablar demasiado fue señal. Yo siempre estoy hablando yo estoy en la misma época y en el mismo lugar, Estoy en la antigüedad clásica. Ok. Entonces voy a hablar como si estuviese en la antigüedad clásica, ¿sí? Of course. Sabemos que ahora, en la antigüedad clásica, hablar demasiado, yo no puedo creer. Hablar demasiado siempre fue señal de vacuidad. Palabra que a usted le gusta mucho. ¿Está bien? Me encantó. Se relacionaba a la reserva verbal con la nobleza y al tipo que habla mucho con la bajeza, justamente. El Papa Pío V publicó un decreto que rezaba que estaba prohibido charlar en las iglesias. O sea, fue él quien decretó eso. Y San Carlos, un arzobispo de Milán, fíjese cómo la religión está ahí, al lado del silencio, un arzobispo de Milán impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien emita algún sonido en la iglesia. Entraban los muertos de hambre, entraban a los gritos, ¿no? Los vagabundos entraban ahí gritando, haciendo... Ellos fueron los que inventaron las canciones. Claro. Adiós. Era la barra brava, está muy bien. Sí, no, pero el silencio de misa fue algo que siempre me intrigó, ¿no? Era, en cierta forma, perturbador para mí, porque en un ambiente así tan religioso, tan como pulcro, con un chabón ahí todo vestido y pronunciando palabras tan profundas que yo a la edad que iba no entendía. En que verbos. 2 o 3 veces. Sí. ¿Viste? Claro. Y me sentía como, no sé, como si me estuvieran mirando todo el tiempo y todo lo que hiciera, viste, estaba totalmente controlado. Y todas las personas, aparte, veía y son bancos enteros, ¿entendés? Y hasta adelante, techo alto, pinturas, era como, no sé, parece todo como un santuario, pero a mí me perturbaba, era como, no sé, era como una vigilancia extrema todo el tiempo, como que tenés que ser todo perfectito. Y abrir un caramelo era un desafío. Yo me acuerdo. No, si me movía en el asiento y chillaba la madera esa. Crujía la madera y vos ya mirabas de reojo, ¿viste? Claro, me miraba. Levantaba la manito así, perdón, me picaba la rodilla. Sí. Abrir un caramelo igual era algo, ¿viste? Del demonio. Increíble. Porque molestabas a todo el mundo. Bueno, eso es gracias al Papa Pío V, ¿sí? ¿Pío? Pío V. Ah, mira. Así le quiere agradecer. Pero bueno, muchos grupos religiosos sostuvieron un silencio total, pensando el silencio como virtud, algo que usted dijo hace un rato. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso junto a su séquito de monjes. Se retiraron a un desierto donde comenzaron a vivir como anacoretas. Hay una anécdota de San Bruno que dice que, digamos, un tipo visita el taller de un escultor
Y nada, entra al taller y hay un montón de estatuas, pero elogia la estatua con la que está trabajando, ¿no? Entonces le dice, che, no le habrá dicho che, ¿no? Porque no era acá, pero le habrá dicho, muy bueno, muy bueno, es hermosísima esa estatua, lo único que le faltaría es hablar. Y el escultor le dice, si esta estatua hablase, yo sería el hombre menos talentoso del mundo, porque estoy haciendo San Bruno, que era el anacoreta silencioso. Bueno, es conocido por esa anécdota, pero por muchas cosas más importantes también, imagínese usted, ¿no? La cartuja tuvo cada vez más fieles, nadie hablaba, tenían un lenguaje de señas, hay quien diría que entonces hablaban, y tiene razón, porque hablaban con otro tipo de lenguaje. Escribían mucho acerca de los peligros de la locuacidad en el siglo IX. Y bueno, cuando muere San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar una muestra de aprecio a los cartujanos. Entonces quiere sacar la prohibición del habla, ¿no? El tema es que cuando el tipo lo hace, los cartujanos se indignan y no le pueden decir nada, porque justamente ellos se querían mantener en silencio. Entonces van hacia la corte donde estaba el Papa, todos los ancianos, y entran y se quedan ahí paraditos, porque no podían decir nada. Mandan una carta de larguísima con todas objeciones, pero llegaron ahí y se quedaron paraditos así. Y el Papa seguía pensando que le estaba haciendo un favor, pero cuando vio toda esa marcha quedó maravillado por la nobleza y la dignidad de los cartujanos a la hora de hacer su reclamo. Entonces el tipo no hizo ningún decreto y los dejó que sigan sin hablar todo lo que quieran. De todas maneras, eso iba antes, cuando no me acuerdo qué le dije, no hablaban, pero escribían mucho, que es una manera de hablar. Y esto me aseguraba Macedonio Fernández cuando bardea a Víctor Hugo, que dice que es un escritor que el lector se va y él sigue escribiendo. Obviamente relacionando, por ejemplo, obras como Los Miserables, que son eternas, que uno las arranca y no sabe cuándo va a terminar. 17 años tardó Víctor Hugo en escribirla. Hubo un exilio, todo en el medio, pero tardó 17 años. Y es una obra eterna y que se hace densa en muchas partes. Está muy bien. Tengo otra historia, no sé si nos entra, no sé si tenemos tiempo. Veo que el tiempo siempre es mezquino para nosotros. El tiempo lo ha sido. El tiempo no pasa más y cuando llega el viernes a las 8 de la noche el tipo empieza a correr y se nos escapa. ¿Usted trajo algo? El tiempo no, las horas. Porque si vamos a hablar como corresponde, el tiempo no hay que ni nombrarlo. ¿Quiere hablar como corresponde? No, bueno, pero viste que ya como tocamos tiempo, digamos las horas, ¿no? El reloj, de última. Claro, tiene que ver nuestro progreso también programa tras programa en nuestra manera de hablar. Tenemos que aplicar todo lo que traemos. Exactamente. ¿Trajo algo para leer? Me dijo Traje un tipo. un cuentito también yo. Quisiera escucharlo. Una historia corta. No sé si nos entra porque viste que... Etcétera, quiero escucharlo. Etcétera. Bueno, se trata de una persona, ¿no? Una persona que de repente se ve envuelta en una especie de celda. Cuando mira a todo su alrededor, se despierta en un lugar con las paredes, el techo y el suelo cubiertos de un material aparentemente acolchado y de aislación sensorial. No, sensorial no, se me fue, no sé por qué, sonora, aislación sonora, ¿no? Bueno, como esto que vemos acá en la radio, más o menos, como papel de cartón de huevo que usted le dice. Entonces empieza a hacer muchas preguntas. Había sufrido una especie de amnesia temporal y no recordaba ni su nombre, este señor. Lo único que había en la habitación era un ruido que él escuchaba y no sabía si provenía del exterior, del mismo establecimiento donde él estaba o de la habitación misma. Entonces no podía dejar de escuchar este ruido fastidioso para él, porque
había todo un silencio alrededor, no se escuchaban pasos, ni otras personas, ni nada fuera de esa habitación, solo ese ruido fastidioso y constante. En un primer momento entonces decidió taparse las orejas para dejar de escucharlo, pero seguía habiendo algún que otro mínimo ruido que él se concentraba y no podía dejar de escuchar. Entonces empezó a hablar para tapar ese ruido, hacer un ruido más fuerte. Primero eran simples palabras sin sentido en voz alta, tarareos, que de una cosa u otra fueron variando a una charla sobre el sonido, sobre lo que pasaba, sobre por qué estaba ahí, pero no dejar de hablar para no tener que escuchar ese ruido. Por suerte, mediante el habla, logró llegar a un punto medio, no escuchando el ruido mientras él hablaba, pero al callar, este ruido se volvía mucho más denso porque se había acostumbrado a no tener que escucharlo. Entonces ya estaba como al borde de la locura este señor, no sabía ni por qué estaba ahí, ni qué le había pasado, ni cuál era su nombre, solo escuchaba ese ruido que no lo dejaba pensar en lo que él quería pensar. Era constante y molesto, aunque leve, pero muy molesto para él, y entendió por fin en ese momento que la única manera de deshacerse del ruido era enamorarse del mismo. Firmado por Vicente Soto. Es de Europa, un escritor un poco contemporáneo, un poquito también del pasado, de moderno contemporáneo, pero no muy conocido. A mí me gusta. Sí, Vicente Soto. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. Alguna vez le he compartido más. Personalmente no, pero... No, yo tampoco. Me encantaría. Sí. Qué feo, ¿no? Y cómo pasa, ¿no? Digo, en cantidad, en estadística, digo. Eso de... Para huir del silencio, de la soledad, uno se termina enamorando en el mejor de los casos. Una vez se lo tapa con algún ruido que le dé bola. Un ruido agradable. Un ruido con lindos ojos. O más fuerte, nada más. Exactamente. Che, nos tenemos que ir, ¿verdad? Es verdad. Porque añadió 7 el árbitro, pero Sí. se nos acaba el tiempo. Bueno, Se como define por siempre, penales. Rodrigo, ha sido un gusto. Yes, señor Francisco. Gracias, Lucho. Vamos a escuchar, y lo invito a quedarse a escuchar este tema. Nos veremos el viernes que viene, misma hora. Mismo lugar. Escucha la letra de Le tengo rabia al silencio.